Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el futuro bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la gracia de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos más deseo y seremos más compasivos. Valdrá más es ser vivos y unidos. Que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Lo haremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizás al viejo pobre que era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre porque estabas apurado. Todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios confiado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.
Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos. Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el futuro bendecido. Nos sentiremos dichosos. tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo. Al primer desconocido. Y alabaremos la gracia De conservar un amigo. Y entonces recordaremos. Todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos. Todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia. Pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos más deseo y seremos más compasivos. Valdrá más estar vivos y unidos. Que lo jamás conseguido. Seremos más generosos. Y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil. ¿Qué significa estar vivos? Lo haremos empatía. Por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo. que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre. Y siempre estuvo a tu lado. Quizás al viejo pobre. Que era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre. Porque estabas apurado. Todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida. La vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, Te pido, Dios confiado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Hola familia Impacto Colombia, es un honor estar con todos ustedes en nuestra reunión de oración, orar primero. Gracias a todas las personas que se están conectando y que también nos ayudan a compartir esta transmisión para que se multiplique y sean muchas personas las que se conecten y escuchen de este mensaje, ya sea en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Gracias porque tú también eres parte de esta gran familia. Amén. Los amamos mucho y bueno, vamos a comenzar con el mensaje. Si tienes tu Biblia allí, levántala y confiesa conmigo. Esta es mi Biblia, este es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer, estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este día quiero compartirles un mensaje acerca de oración. Y
En mi corazón tengo un mensaje y yo lo titulé Victoria en momentos difíciles. Y bueno, para muchos sé que están viviendo algunos momentos difíciles y no es un secreto porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dijo en su palabra que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que recordáramos que hemos vencido al mundo. Ya, entonces esto nos da confianza, por eso estamos aquí, para recibir y conocer que aunque estemos en momentos difíciles, nosotros vamos a salir victoriosos, porque tenemos a Jesús. Amén. Quiero hacer una oración antes de comenzar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, que tu Espíritu, Señor, se mueva ahora en este lugar y en todas las partes donde nos escuchan. Llena, Señor, sus corazones de sabiduría para que conozcan más de ti. Gracias porque todos los que están escuchando, hay una humildad en su corazón, porque ellos anhelan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a un pasaje. Vamos a Mateo 26:36. Mateo 26:36. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, aquí vemos un momento difícil por el cual estaba pasando Jesús. Jesús estaba a punto de ser entregado para cumplir lo que el Padre le había encomendado aquí en la tierra, su misión, para cumplir su ministerio, su llamado, que era pagar en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Amén. Que era una deuda que jamás se podía pagar, porque tenía que ser un hijo de Dios quien diera su vida para que el pecado de la muerte se quitara. Amén. Y vemos que Jesús estaba pasando por un momento difícil. Y no es cualquier momento, porque vemos que Jesús tuvo que orar 3 veces. 3 veces tuvo que orar. Y no solamente Él oró para saber lo que iba a suceder, no, sino que Jesús, mucho tiempo antes, ya Él había desarrollado esta habilidad de orar en todo tiempo, y por eso cuando estaba cerca la hora de que lo iban a entregar, Jesús ya supo y se preparó. Por eso Él en la cruz
fue tan fuerte que si fuera por él se fuera salido de esa cruz, o fuera abandonado la cruz en la mitad del camino y se fuera ido. Fuera dicho, no, todo era mentira, era para probar, para ver qué pensaban ustedes. Pero vemos que no fue así. Jesús cumplió lo que el Padre le había encomendado y se preparó. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, ¿cuán preparado estás? Hazte esta pregunta: ¿cuán preparado estás? Si de verdad estás dispuesto a resistir lo malo, a resistir la prueba. Y no es una prueba como muchos piensan que es de enfermedad o de escasez. Muchos piensan que estas pruebas son las que nos ayudan a nosotros, y no es así. Amén. Las pruebas que nos ayudan a incrementar la fe es esa prueba que cuando tu carne no quiere obedecer a Dios, tú estás pasando por una prueba, ¿cierto? Porque sabemos que para cumplir la voluntad de Dios tenemos que humillarnos, negarnos a nosotros mismos, o sea, este cuerpo carnal que siempre quiere inclinarse por lo malo. Pero como dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto. Amén. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que no fueron capaces de orar ni siquiera una hora. Y les dice, ni siquiera una hora. Velad para que no entréis en tentación. Amén. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y si tú no oras, tú estás dejando que el diablo te desanime. O sea, que las pruebas de la vida, porque si Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, quiere decir, tanto pecadores como creyentes van a tener aflicciones. Pero hay una diferencia en que el creyente se está preparando para soportar esas pruebas, pruebas de la fe, o sea, de la convicción de lo que tú crees, ¿cierto? Porque nada te va a hacer detener para tú poder cumplir con el llamado que Dios te ha encomendado a hacer. Entonces nada te puede hacer quebrantar. Y vemos que Jesús aquí estaba pasando por un momento difícil. Y dice que él estaba sufriendo en este momento de una enfermedad. O sea, estaba pasando por un momento difícil. Y cuando Jesús oraba y derramaba sangre, o sea, sudaba sangre, era una enfermedad que se llama hematridosis. Y dice que esta enfermedad es un descontrol sanguíneo, porque la sangre bombea tanto que los tejidos no soportan la presión de la sangre y por eso sale. O sea, era tanta presión que Jesús tenía, porque, o sea, prepararse para morir es algo que creo que nadie está dispuesto a asumir tan fácilmente, ¿cierto? Entonces es una decisión que requiere de mucha sabiduría, y más cuando de ti depende el futuro y el presente de la vida. Y vemos que gracias a Jesús, a su obediencia, ahora nosotros somos libres de pecado y nos podemos acercar fácilmente a Dios. Ahora hay una cercanía libre, ¿cierto? Ahora hay libertad. Entonces también vemos que Jesús, cuando fue a orar al Getsemaní, que era su lugar de oración, vemos también que el Getsemaní, o huerto de los olivos, o monte de los olivos, era su lugar donde Jesús oró, ¿cierto? 3 veces. ¿Y por qué? Porque en Getsemaní su significado es, el significado de Getsemaní es cuando se tritura el aceite. O sea, allá en Getsemaní
trituraban el aceite para sacar, o sea, las olivas las trituraban para sacar aceite. Amén. Entonces, ese proceso era bien complicado porque tenían que, o sea, triturar todas las olivas y después pasarlas por 3 procesos que eran de opresión. O sea, tenían que oprimirlas para sacar la calidad del aceite. Entonces, el primer aceite que sacaban era el que se utilizaba para el templo, ¿cierto? Para los sacrificios, todo lo que se utilizaba en el templo. El segundo aceite lo utilizaban para hacer perfumes, aromas, para que todas las personas pues comercializaran este perfume y obtuvieran ganancias. Y también se utilizaba la tercera opresión del proceso de la trituración de los aceites de las olivas, se utilizaba para encender las lámparas. Entonces aquí hay un ejemplo de que Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, estaba siendo triturado allí, en ese momento en la oración, porque su carne estaba siendo molida por todos los pecados, por toda la humanidad. Y ¿sabes qué es cargar con todo ese peso? No es fácil. Jesús en ese momento estaba haciendo la oliva, el olivo. Amén. Estaba pasando por esa prueba de su fe. Y vemos que Jesús la pasó. Porque aquí hay 3 cosas que nosotros podemos hacer. Sabemos que no vamos a pasar por todo el sufrimiento que Jesús pasó, porque nada se compara a los momentos difíciles que nosotros hemos vivido. No son nada comparado a lo que Jesús vivió, ¿cierto? Pero sabemos que nosotros podemos hacer las cosas que Jesús hizo para pasar por ese momento, para vencer ese momento difícil. Amén. Una de ellas es correr al Padre. Amén. Y vamos a leer una escritura. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud por estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Este espíritu que Jesús tenía era el espíritu de Dios. Por eso Jesús se acercaba libremente y era fácil para él orar y hablar con su Padre, expresarle su dolor, expresarle su tristeza, expresarle todo lo que Jesús sentía en ese momento. Jesús fue libre para decirle al Padre: Padre, si es imposible beber. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 26:36. Vamos a leerlo. Dice el 42: otra vez fue y oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Amén. Jesús fue libre de expresarle esto que Jesús sentía, que si no era posible
o sea, que hubiera otro método para no ir a la cruz y salvar a la humanidad, que se hiciera la voluntad de Dios. Amén. Y además, Jesús estaba sufriendo tanto que él podía morir, porque estaba, o sea, estaba tan lleno de en ese momento, o sea, los pecados de la humanidad con los que él iba a cargar, y Jesús tampoco quería morir en ese momento allí, porque él sabía que le tocaba ir a la cruz, que tenía que ir a la cruz. Su espíritu estaba claro que tenía que ir a la cruz, pero su carne no lo asimilaba. Entonces por eso Jesús buscó ayuda en oración. Por eso Jesús buscó a su Padre. ¿Tú buscarías a tu Padre cuando estás en momentos difíciles? Te aconsejaría que sí lo hagas, porque solo Dios te puede ayudar. Amén. Vamos a otra escritura en Mateo 3:17. Mateo 3:17. Ahí mismo. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Viste cómo trataba Dios a Jesús? Hijo, este es mi Hijo amado. Al único que le llamó hijo fue a Jesús. Al único. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Por eso Dios lo llama hijo, porque Dios y Jesús tenían una relación, tenían una comunión, porque oraban, porque Jesús oraba al Padre. Dios le hablaba, Jesús le hablaba. Había una relación. Por eso, cuando pasamos por momentos difíciles, nosotros tenemos que buscar en la oración, hablar con nuestro Padre, en este caso con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a 2 de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Sí ves? Esto es lo que anhela Dios, que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Porque Jesús, gracias al sacrificio de Jesús, ahora podemos tener esa comunión. Amén. Porque el Espíritu siempre nos va a ayudar en nuestra debilidad. El Espíritu está dispuesto siempre a ayudarnos en los momentos más difíciles. Pero dime, ¿tú estás dispuesto o estás en acuerdo a que el Espíritu te ayude? Tenemos que hacerlo. Tenemos que dejarnos que Él nos guíe. Porque en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu siempre te va a decir: hijo, ora, vamos, anímate, no te achicopales, no tengas miedo, venga. El Espíritu siempre está así, atento a animarte. Amén. Por eso Jesús tuvo esta relación con Dios, porque Él entendió que si Él oraba, allí recibía revelación, recibía guianza por medio del Espíritu. Por eso Él fue fuerte en ir a la cruz, en no mover su boca y que no saliera nada que no fuera la voluntad de Dios. Porque es difícil para una persona no decir nada cuando te están maltratando. Ponte a pensar esto, ¿cierto? Pero cuando tú has conocido el amor, cuando tú has conocido la verdadera gracia, tú amas a los que te maltratan. Tú amas porque has conocido a Dios. Dios amó a toda la humanidad.
Dios la amó, por eso envió a su Hijo. Dios no miró los errores de las personas pasadas, sino que Él se enfocó siempre en buscar a que nosotros entendiéramos la verdad, siempre. Amén. Entonces, vamos también a Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nuestra comunión es con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es con Dios. Nuestra comunión siempre va a ser para bien. Por eso es importante comunicarnos. La comunicación es importante entre esposos, entre familias, porque si no hay comunicación, no hay confianza. ¿Cómo Dios va a tener confianza con una persona que no le habla? Dios no lo conoce. Jesús no lo conoce. Es importante tener confianza. Para que haya una buena comunicación o una buena confianza, se necesita hablar. En una oración tú no vas a estar y ya no, Dios lee mi pensamiento, Dios sabe qué pienso. No, tú tienes que hablar. Por más que Dios sepa qué piensas o qué crees, tú necesitas hablar. Amén. Porque Dios no es, como le decimos acá, un metido. Dios es un caballero. Él pide permiso. Y si tú le aceptas, Él entra a tu vida. Amén. Entonces es importante. Es importante. Vamos también a Juan 14:16. Juan 14:16. Juan 14:16 dice, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Bueno, aquí es el momento en que Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él va a enviar a otro consolador, que quiere decir al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Ya, para que nos ayude a entender el plan de Dios, para que nos ayude a entender todo el corazón de Dios. ¿Cierto? Y bueno, siempre el Espíritu nos quiere ayudar en todo tiempo. Por eso ahora mora dentro de nosotros, para que entendamos que Jesús está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto siempre, en todo momento. Siempre. Sin importar el momento difícil que estés pasando, siempre está dispuesto a ayudarnos. Amén. Miren lo que dice Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Fue oído a causa de su temor. Entonces, hay una clave. Cuando tú crees que Dios te puede ayudar, cuando tú crees que Dios tiene la victoria para ese momento difícil, es cuando tú te humillas, cuando tú le temes a Dios, cuando crees en su palabra, o sea, cuando le obedeces. Cuando tú le obedeces, tú vas a salir victorioso
de todos los momentos difíciles que estés pasando, porque Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Amén. Miren lo que dice Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, para Dios es mejor cuando nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos, o sea, su palabra, caminar en amor. En eso se resume sus mandamientos. Cuando nosotros aprendemos a caminar en amor, somos libres, ¿cierto? Si amamos a Dios, vamos a orar. Si amamos a las personas, vamos a orar por las personas. Con las oraciones de intercesión. Siempre Dios quiere que estemos sirviendo y ayudando a todo el que necesita, porque así Dios nos ayuda a nosotros también. Y el Espíritu, como está siempre allí dispuesto a ayudarnos, va siempre a consolarnos, ¿cierto? Porque el segundo punto que Jesús pudo salir de este momento difícil fue la obediencia, obedecer a su Padre, ¿cierto? Y vemos que la obediencia es mejor que el sacrificio, porque cuando tú obedeces, tú estás sometiéndote a la autoridad, y la autoridad es Dios. En este caso, Jesús se sometía a Dios. Nosotros nos sometemos a la autoridad, que en este caso es el pastor, que se somete a la autoridad que también es el pastor del pastor. Pero todos estamos sometidos a Dios. Por eso obedecemos al pastor o a un líder, no porque él predica mejor, este predica más o menos, no. Obedecemos porque lo hacemos como para Dios. Si obedecemos a nuestro pastor, es como si estuviéramos obedeciendo al mismo Dios. Amén. Porque nosotros fuimos diseñados para servir. Porque el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cierto? Toda nuestra vida es una vida de servicio. En todo tiempo, aunque tú no te des cuenta. Y la oración nos ayuda a que nosotros aprendamos a darle a Dios lo mejor. Y solamente vamos a recibir guianza por medio de la oración. Jesús estuvo a punto de tirar la toalla, ¿cierto? Pero oró 3 veces. Oró. No fue suficiente una. Tuvo que hacerlo 3. Pero ¿y por qué con una no fue suficiente? Porque él necesitaba ese poder que lo ayudara a salir de ese momento difícil, y hasta que no saliera de ese momento difícil no iba a dejar de orar. Entonces, cuando tú estás en momentos difíciles, ve al lugar de tu oración, ve al lugar donde oras y oras hasta que no salgas, que ya todos tus problemas se han resuelto, hasta que no tengas paz en tu corazón. No dejes de orar. No dejes de orar, no lo hagas como un ritual de 5 minutos, 10 minutos y ya. No, porque te vas a sentir igual. Siente paz, y cuando sientas paz y estés listo, ya dejas de orar. Y después das gracias. Amén. Pero nunca dejamos la oración. Siempre estamos orando, en todo tiempo. Amén. Miren lo que dice. Miren lo que dice Santiago 1:2. Santiago 1:2.
Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. No se escuchan lluvias. Es el amor de Dios con estas calores. Bueno, estas pruebas que producen paciencia es las pruebas de nuestra fe. Ya, para que no nos confundamos. Siempre que nuestra fe esté pasando por un momento difícil, es donde nosotros tenemos que ser más fuertes y resistir más. Porque si amamos a Dios, le obedecemos a su palabra y no nos dejamos llevar por la circunstancia que esté pasando, que nos esté pasando en el momento. Y Jesús vio eso y Jesús pudo percibir lo que estaba sucediendo. Era un momento difícil para él, porque su carne no lo quería llevar a la cruz, ¿cierto? No quería que pasara por ese momento, pero él fue fuerte y él se aferró a la voluntad de Dios. Fue lo primero. No, yo cumplo la voluntad de mi Padre, es lo primero. Por eso Dios escuchó su oración y lo fortaleció, le dio fuerza y siguió. Amén. Cumplió el propósito que tenía aquí en la tierra. Amén. Por eso, cuando nosotros entendemos que la sabiduría es de Dios, nosotros vamos a salir victoriosos de cualquier problema, de cualquier dificultad. Amén. Entonces, esta es la enseñanza que quería compartirles, que aún en los momentos difíciles, Jesús te ha dado el poder, te ha dado las herramientas para que salgas victorioso. Amén. Somos más que vencedores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has dado para compartir tu palabra. Gracias porque ahora somos más, Señor, los que entendemos que tú nos has dado el poder para salir victoriosos ante cualquier momento difícil, ante cualquier circunstancia, Señor. Tú nos has dado la salida, porque sabemos que confiando en ti, nosotros, Señor, derribamos cualquier argumento, cualquier obstáculo, Señor, que quiera ponerse en nuestro camino para buscarte a ti. Gracias, Señor, por todas las personas que nos escucharon. Gracias porque sus vidas están siendo, Señor, bendecidas y cambiadas por tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en nuestra debilidad. Nos ayudas en los momentos más difíciles. Porque nosotros creemos que tú eres capaz de ayudarnos. Y nos sometemos a tu autoridad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos cada día. Bendícenos cada día, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos más sabiduría. Gracias, Señor, porque todo este momento difícil en el mundo entero ya pasó. Ahora estamos en el momento de la victoria. Ahora somos victoriosos, porque tú nos diste la victoria, Señor. Te alabamos, te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias, familia, por haber compartido con nosotros. Estamos muy agradecidos de que sigan conectados. Pronto estaremos en persona, presencialmente, para dar lo mejor. Amén. Bueno, si alguno tiene en su corazón seguir sembrando para la obra, puede hacerlo. Y no se le olvide confesar. Anda, Cresci, te veo pronto. Te puedes poner en contacto con la información que vamos a dar en pantalla para que sigas conectado con nosotros. Bueno, que tengan una buena noche. Pasamos. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video. Compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.